Ahora vamos a ver lo que son los principios básicos de la animación, según lo que, este, según lo que establecen dos autores que escribieron el libro La Biblia de la Animación, que son Ollie Johnston, perdón, y Frank Thomas, ¿sí? Ellos como que hicieron como 12 principios, que bueno, como ciertos principios tampoco hay que ser ortodoxos en ese sentido, ¿no? No son como, eh, digamos, a nivel dictatorial, pero sí son como unas buenas guías que nos pueden servir a nosotros para que cuando nosotros animemos no nos queden las composiciones bastante rígidas, digamos, ¿sí? Primero vamos a ver eso, después vamos a ver la diferencia principal de lo que corresponde a los gráficos a los gráficos vectoriales y lo que son, bueno, la comparación con las imágenes de bits. Y finalmente, bueno, vamos a ver cómo ponemos en práctica el rigging basado en una ilustración vectorial que les pasé al grupo para que la pongamos en práctica ahora con el After y que podamos hacer como unas aproximaciones. Entonces, ustedes en esta hora aprovechemos estas 2 horas. En realidad la clase va a terminar antes de la primera, pero en la siguiente ustedes puedan ponerse a animar y subir al grupo de WhatsApp sus avances o qué es lo que, bueno, si van surgiendo dudas, se las voy contestando. ¿Les parece? Les voy a compartir, primero vamos a ver un breve video. ¿Me confirman si lo pueden ver ahí? Sí, sí. ¿Sí? Ok. ¿Me confirman si lo pueden escuchar ahí? ¿Escucharon algo ahí? No, no se escucha. No. Ok. A ver ahí. Ahora sí. ¿Ahora sí? Buenísimo. Bueno, vamos a ver una breve animación que lo que este animador Sento Lodigiani lo que hizo fue intentar representar todos estos 12 principios que salen en el libro de manera animada, de la manera más clara posible que podamos nosotros comprender, eh, digamos, cuáles son a grandes rasgos cada uno de estos elementos para que no nos quedemos, para que no demos vuelta en lo mismo, ¿ok? The following has been paraphrased from The Illusion of Life by Frank Thomas and Ollie Johnston. Squash and stretch. This action gives the illusion of weight and volume to a character as it moves. Anticipation. Prepares the audience for a major action the character is about to perform. Each major action is preceded with specific moves that anticipate for the audience what is about to happen. Staging. It's the presentation of an idea so that it is clear. Straight ahead and pose to pose. Pose to pose is charted with key drawings done at intervals throughout the scene. Straight ahead animation starts at the first drawing and works drawing to the end of a scene. Follow through and overlapping. When the main body of the character stops, all other parts continue to catch up to the main mass. Nothing stops all at once. Slow in and slow out. As the action starts, we have more drawings near the starting pose, 1 or 2 in the middle, and more drawings near the next pose. Fewer drawings make the action faster, and more drawings make the action slower. Arcs.
All actions, with few exceptions, follow an arc or slightly circular path. Arcs give animation a more natural action and better flow. Secondary action. It's an additional action in the scene used as a supplement of the main one in order to reinforce it and add more dimension. Timing. More drawings between poses slow and smooth the action. Fewer drawings make the action faster and crisper. Timing maintains the appearance of an object abiding by the laws of physics. Exaggeration. Remain true to reality, just presenting it in a wild or more extreme form. Solid drawings. It means taking into account forms in three-dimensional space, giving them volume and weight. Appeal. It's a quality of charm, able to please the viewer's eyes. It's the charisma of the action. Bueno, ¿qué les pareció? Es bastante cortito, bastante simple, pero hay cosas que más o menos como que las tenemos internalizadas y que de cierta manera esto le hace una bajada para ponerle nombre, ¿no? Sí, puede ser retierno, como dicen acá, y que corresponde a esto, a este principio, ¿no? De lo que es atracción. Este principio de atracción es lo que a nosotros cuando vemos una animación, de cierta manera, bueno, acá los enternece, ¿no? Porque, digamos, hasta cierto punto, cualquier consumo que nosotros tengamos desde el punto de vista de animación, y ya lo van a poder ver en la clase que les voy a subir, si no es esta noche, ya quedará subido para mañana a la mañana, con la entrevista que hice con Aileen, que les va a contar un montón de cosas llamativas, digamos, de lo que es la industria de la animación, por lo menos en la animación tradicional, desde donde ella se ve, se desenvuelve, ¿no? ¿Qué, qué parte de estos 12 principios consideran ustedes que son como podríamos decirlo, lo más importante, digamos? Bien, la exageración y la atracción, ¿sí? Pero es como que en esta parte, a ver, ¿dónde está? Acá. Exaggeration. La exageración como punto interesante, ¿no? De lo que es mostrar algo que es, digamos, no necesariamente es realista, pero sí verosímil para el consumo que estamos teniendo, digamos, ¿sí? No nos vamos a quedar mucho en esto, ¿sí? Vamos a ver si les comparto. Y hacemos un breve paso. Yo todo esto les voy a compartir lo que es la guía de esta clase, ¿sí? Que está en un Word, que es básicamente ahí están todos los links de las referencias y todo el resumen básicamente de lo que estamos viendo justo ahora, digamos, ¿sí? Tenemos en estos 12 principios, bueno, lo que es estirar y encoger, ¿sí? Que es lo que vimos, fue como el primer ejemplo. Es como que casi que se distorsiona la forma, ¿no? Eh, pasamos por la anticipación, que es como que el elemento se prepara para hacer un desplazamiento o una transformación o una alteración en sí, ¿sí? La puesta en escena, que es algo muy importante porque cuando vemos una animación muchas veces, de la misma manera que lo hacemos en una grabación en la realidad, digamos, con la captura con una cámara, nosotros nos enfocamos y hacemos una composición de cierta manera que el espectador se pueda concentrar en algo específico y que preste atención a esto, ¿no? Esta puesta en escena es como derivado del teatro, ¿no? Es para dirigir únicamente esa atención al objeto, ¿sí? Después tenemos esa diferencia, lo que es la animación pose a pose, porque tenemos la animación directa y la animación pose a pose.
En donde nosotros tenemos, por ejemplo, a ver si me voy por acá, acá, ¿sí? La animación pose a pose lo que a nosotros nos permite, o lo que más o menos es una manera de trabajar, una manera de animar, es que nosotros podemos, desde el punto inicial hasta el final, vamos animando como cuadro a cuadro, pose por pose, ¿sí? Fíjense que hay como intervalos, ¿sí? Que pasan de un momento a otro. Bien, acá hay como, perdón, acá es al revés en realidad. Lo que es lo que es pose a pose, primero se dibujan los elementos más importantes de la animación. Si nosotros vemos, por ejemplo, en este gráfico, tenemos como tres momentos. El momento uno donde es como un cubo, en el segundo momento donde es como un círculo, y en el último que es como un triángulo, una pirámide, ¿sí? Y que de esta manera nos puede servir a nosotros de que podamos primero elaborar esos dibujos o esas ilustraciones, y después hacer la animación que hay entre esos puntos de mayor importancia, esos hitos, ¿sí? Sabemos que After Effects lo que hace es que nosotros marquemos el punto inicial y el punto final, y lo que hace After es esto que se llama la interpolación de movimiento, ¿no? El software interpreta automáticamente qué es lo que sucede en el medio. Y es justamente más o menos la lógica con la que funciona After. Nosotros no vamos haciendo cuadro a cuadro como sucedería con Flash. Sí, lo que sucede es que hay diversas técnicas de animación, obviamente. Ahora más o menos vemos como los principios. eh, Lo que corresponde es, digamos, si vos me preguntas que no entendés si es a mano o no, ahí me estás preguntando si es como una técnica, ¿no? Ahí podemos decir, bueno, si yo lo hago en Illustrator no lo estoy haciendo a mano, pero el software entiende que es más o menos la misma lógica. Si yo haría a mano, por ejemplo, el pose a pose, entonces tendrá que hacer uno al lado del otro, ¿no? Sí, en realidad eso es lo que es hacer frame por frame, es como la animación clásica, ¿sí? Eh, a ver si lo veo acá. Fíjense, a ver si lo puedo. Quiero que quede bien claro esto con el ejemplo. Si podemos diferenciar un poco, Matilda, es básicamente, si pensamos el pose a pose, fíjate, es como, el pose a pose sería la lógica que tiene que tiene After Effects, ¿sí? Porque nosotros les damos los puntos claves y el software hace los huecos que nos quedan en la animación, hace eso lo que se llama interpolación de movimiento. Si fuese que nosotros hacemos cuadro por cuadro, sería este segundo ejemplo, que es como el straight ahead, que es como una animación lineal. Y yo digo que sucede en la animación tradicional porque se sabe que la animación tradicional se dibuja, digamos, cuadro por cuadro, por lo general, como eran los clásicos, ¿viste? Con una pantalla, una luz detrás, ¿sí? Un acetato, digamos, donde yo puedo hacer como un calcado e ir haciendo, digamos, la figura que se vaya moviendo, y después, ¿se acuerdan? Bueno, cuando fuimos a esa charla que fue de VFX, mostraban todos los equipos que utilizaban, sobre todo Disney, que es como son cámaras que están puestas así, entonces va pasando lámina por lámina, haciendo captura, ¿sí? De cada una de esas imágenes para después hacer toda una composición y dar la sensación de movimiento. Em, Eso es lo que sería dibujo por dibujo, como dice Matías. Este, bueno, claro, si lo que no entendés más o menos, si lo hace el programa solo o habría que hacerlo uno mismo. Bueno, ahora vamos a ver lo que hace After Effects, digamos. Prácticamente, si nosotros queremos que After Effects haga cuadro por cuadro, lo podríamos hacer sin ningún problema. Es decir,
podemos hacerlo fotograma por fotograma. También ahora vamos a ver las ventajas de utilizar vectores porque podemos deformar esos objetos, ¿sí? Podemos cambiarle los trazados, podemos dar la sensación del movimiento como si estuviésemos dibujando cuadro a cuadro. O bien como hicimos la clase pasada, que directamente hacíamos una alteración del espacio, de la rotación y listo, digamos, ¿sí? Más o menos quedó, más o menos quedó claro, Matilda. Si no, abrí el micro y pregúntame, porque si no, capaz que no te estoy... Ok, ok. Bien, bien. Básicamente eso, capaz que en un principio podemos entenderlo así, que After Effects podemos utilizarlo para hacer este tipo de interpolación de movimiento como sería el pose a pose, ¿sí? Y por último, y digamos para hacer las animaciones paso a paso, hay muchos otros software que utilizan la industria de la animación para hacer ese tipo de trabajo, ¿sí? Fíjense que acá es como que va cuadro por cuadro, va haciendo la deformación del triángulo, pasa por el círculo y de ahí pasa al cuadrado. El seguimiento y superposición, bueno, nada, esto no quiero, digamos, profundizar mucho, yo los voy a dejar ahí para que tengan como más específico, pero lo bueno es que este trabajo que tiene este animador es que nosotros podemos entenderlo de manera práctica, qué es lo que quiere decir esa teoría, digamos. A ver si... Esto me parece muy interesante, que es básicamente lo que se aplica cuando nosotros en el After estuvimos trabajando con las curvas de velocidad, ¿se acuerdan? Eh, es como que cuando trabajamos las curvas de velocidad a mayor velocidad, lo que sucede es que eh, lo que sucede en las curvas cuando hay mayor velocidad, hay menos detalles, es decir, hay menos cuadros, ¿sí? Si ven acá, por ejemplo, en este ejemplo que está bastante interesante, por ejemplo, en esto, en el timing, fíjense cómo al principio de lo que corresponde, eh, donde está el cuadrado grande, fíjense la línea esa de tiempo que, como si fuese una línea de tiempo, ¿no? Es como el espacio y cada una de esas líneas que serían las verticales marcan como un fotograma clave, digamos, ¿sí? Entonces fíjense que hay mayor cantidad cuando el elemento va más despacio. Entonces es como que hay también esta lógica de que a mayor cantidad de cuadros nosotros animemos, digo, cuando pongamos muchos fotogramas clave va a dar la sensación de que va un poco más lento en realidad. Es como cuando grabamos en cámara súper lenta, ¿no? Entonces tenemos muchísimos cuadros que van pasando muy rápido para demostrar esa sensación del slow motion, por ejemplo, ¿sí? Y esto, bueno, en animación lo tenemos que fingir, lo tenemos que generar, digamos, ¿sí? Fíjense cómo en esa animación, la segunda, la que acabamos de ver, es como todo más monótono. Fíjense que acá hay como al inicio y al final hay mayor cantidad de cuadros, y ahora cuando el otro cuadrito empuje, fíjense que son todos como monótonos, uno en la misma cantidad de puntos clave en el tiempo, digamos. No hay mucha variación. Entonces, fíjense acá la comparativa, cómo uno tiene mayor sensación de aceleración y desaceleración, y el otro es como más lineal, digamos, ¿sí? Además que este exagera un poco lo que es la deformación como si fuese la inercia del cubo, digamos, ¿sí? Bueno, la exageración lo vimos, y bueno, y el atractivo, son estas cosas que básicamente los animadores son los que le dan el plus, porque animar muchas veces puede ser un trabajo monótono, de hacer cuadro por cuadro, de punto A a punto B, pero esto es lo que hace a grandes diseñadores o a grandes compañías de animación muy interesante. Piensen sobre todo por ejemplo, lo que hace Estudio Ghibli. No hay forma de no enternecerte con personajes animados por la forma en que se mueven, más que por las cosas que dicen o cómo se ven, ¿sí? Por, por las expresiones y esas cuestiones. Sí, yo considero que es fácil de hacer. En realidad,
Lo que radica no necesariamente tiene que ver con la dificultad, lo que radica muchas veces tiene que ver con el tiempo. En la entrevista que tuve con Aileen, básicamente era eh, un segundo de animación puede costarte el 60% de tu presupuesto si vos querés hacer algo interesante, digamos. O sea, yo creo que tiene que ver más con el tiempo que le dedicas, más que con la dificultad. Porque ahora, si quieren, lo vemos en el after, pero la deformación del movimiento y estas cuestiones, mucho laburo de sentarse y hacer y mucha práctica. Porque en el momento que vos entendés esas bases, es muy difícil que no te salga algo como, eh, digamos, como la idea original que tenés, ¿sí? Y hay muchas técnicas, ¿no? Como te digo, la tradicional, creo yo que la animación tradicional, esta que es cuadro a cuadro, que obviamente ahora se hace todo digital, no es que necesariamente haces cuadro a cuadro dibujando y pintando desde un principio, sí utilizás bocetado a mano, pero nada, yo creo que esa es la técnica que te puede llevar más tiempo. Y piensen en los otros estilos de animación como el motion graphic, que básicamente utilizamos gráficos vectoriales o imágenes de mapas de bits y hacemos modificaciones que el software nos facilita y nos agiliza ese tipo de trabajo. Y también hay mezclas, hay modificaciones, y bueno, le estoy spoileando mucho, pero bueno, Aileen estuvo trabajando en en el videoclip Déjame Tranqui de Litquila, y es como que en ese videoclip hay un montón de técnicas de animación, y ella cuenta más o menos cómo se organizaron desde la producción para lograr algo interesante. Ahora vamos a ver básicamente qué es lo que les prometí la clase pasada, que es la diferencia esta de lo que son los vectores, digamos los gráficos vectoriales y lo que corresponde a los mapas de bits. A ver si les puedo compartir acá. Estoy abriendo unos archivos. Bien, a ver si cambia la pantalla. ¿Me confirman si pueden verlo ahí? Sí, ¿Sí? Sí, Bueno, estamos viendo el archivo de Illustrator que algunos de ustedes ya lo habrán abierto cuando se los mandé por WhatsApp. Em, Quiero que veamos de manera práctica la diferencia principal que tenemos de lo que es un gráfico vectorial de una imagen de mapa de bits. A ver, mejor que les comparta la pantalla directamente, para que vamos haciendo el salto. Pero voy a esconder. ¿Ok? Pueden ver ahí que estoy en Photoshop. Sí, está todo pixelado. Bien, esa es la principal diferencia. Fíjense que me puedo acercar lo más que puedo. Digo, esto a modo práctico, ¿no? Ahora vamos a ver qué es lo que dice la definición. Pero fíjense la principal diferencia. Yo no tengo acá un serrucho, digamos, no tengo el pixelado, un desvanecimiento de bits. Lo que sí tengo acá, por ejemplo, que este es un PNG que está, que lo descargué, que es del mismo personaje. Que fíjense, nada, el pixelado es básicamente que cada píxel tiene su valor de color, y hasta cierto punto tiene que hacer este fade para dar la sensación de que cuando yo lo veo de lejos, parece un poco más, ¿no? Geométrico. A ver.
Esto es muy interesante porque fíjense que los gráficos vectoriales tienen esta cualidad, que tienen nodos, ¿sí? Los nodos son puntos donde la figura o la forma se conecta con la línea siguiente y donde yo puedo alterar a través de estos manejadores, ¿sí? La forma, la figura que yo quiera. A lo que voy es que, digo, si nosotros vamos a plantear de trabajar con los vectores en, en- en After Effects, como preguntabas Matilda, esto tranquilamente lo podría hacer yo cuadro a cuadro, es decir, en vectorial podría ir haciendo el movimiento, frame, 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 frame. Entonces después tendría toda esa animación, que no lo podría hacer obviamente con imágenes como estas, digamos, ¿sí? Nosotros cuando estuvimos practicando en clase, nosotros estábamos trabajando de cierta manera con vectores, porque, bueno, se termina en 10, solo lo voy a extender un poco más. De cierta manera, lo que nosotros trabajábamos era, After Effects trabaja con vectores porque si nosotros dibujamos o hacemos formas o figuras en ese software, está interpretando que ahí hay una forma. Obviamente que después cuando yo lo exporte va a ser todo mapas de bits, es decir, un video es todo imágenes de bits que se superponen unas a otras y que son consecuentes, ¿no? Pero estas son las principales ventajas que podemos tener eh, con, con- o por lo menos las primeras diferencias de lo que son los vectores. Voy a cortar ahora la reunión para arrancar con una nueva, así ya me queda esta grabada y después la puedo dividir entre la primera parte y la segunda parte. Ya les paso el link de la siguiente reunión.